Muy buenas tardes a todos. No sé si me pueden escuchar, si me van confirmando. Buenas noches, profe. Buenas, buenas. En honor al tiempo vamos a ir arrancando esta pequeña clase a modo de dar algunos detalles para aclarar y que puedan continuar con la parte de lo que sería el diseño. Ya con el video tutorial que voy a terminar la clase voy a estar levantando, pero quiero mostrarle un poquito sobre qué sería, ya que sería prácticamente los últimos diseños que vamos a trabajar. Antes que nada, voy a compartir un poco la pantalla y me confirman que todos pueden ver. ¿Se puede crear? Ok. Bueno, este era nuestro diagrama de caso de uso que desarrollamos según el alcance técnico. Aquí voy a abrir un poquito un ejemplo de un alcance. Sería un trabajo completo que después le voy a mostrar como ejemplo. Solamente que tiene, en este caso tiene un módulo de también. Aquí. Habíamos definido el alcance, que es nuestra lista de requerimientos, en donde en esta lista de requerimientos nosotros definimos de qué punto a qué punto va a abarcar el sistema que voy a desarrollar según el módulo que elegí. El módulo que seleccioné o seleccionaron, por dar un ejemplo, el módulo del área de compra. Yo necesito informatizar el área de compra. Investigué y me di cuenta, según el relevamiento que dice, que los procesos que se realizan dentro del módulo de compra son el registro del pedido, que sería lo faltante, registrar el presupuesto una vez que el proveedor envía, generar las órdenes de compra en base al, al presupuesto aprobado, registrar la factura que me trae ya el proveedor, el comprobante de mi compra. Una vez registrada esta factura, si a crédito, tendría que generar las cuentas a pagar, generar el impuesto, el IVA que estoy pagando o que voy a pagar por cada factura que registro, registrar las notas de crédito y débito por alguna devolución, descuento, anulación de factura y la nota de remisión, que es el comprobante de traslado de la mercadería. El inventario, más que otra cosa, sería el ajuste de esto, más que inventario. En lugar de inventario, directamente sería ajuste de esto, porque inventario se puede hacer por diferentes factores, ya depende del caso. Entonces yo aquí lo que hago es definir lo que necesita el sistema. Para poder mejorar el área de compra, yo necesito este proceso. Hay un punto muy particular: no debo incluir datos referenciales dentro de la lista de requerimientos, porque registrar, por ejemplo, los datos de una persona, del cliente o del empleado, etcétera, etcétera, esos no son procesos, son datos de referencia que necesito. Por ejemplo, en el caso de compra, el registro del proveedor. Este es un dato de referencia, por eso se le conoce como referenciales. Son mantenimientos, son datos que voy a precisar, por ejemplo, para generar o registrar más bien mi presupuesto. Para generar una orden de compra, yo necesito saber para quién proveedor estoy generando. Entonces, esos son datos referenciales que tengo que tener sí o sí registrados dentro de mi sistema, lo que es los datos del proveedor. Entonces, yo aquí ya definí lo que sería mi lista de requerimientos. Aquí estoy diciendo, para poder mejorar la problemática que encontramos, estos procesos yo necesito sistematizar o informatizar. Aquí solamente le estamos diciendo lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo voy a hacer ya dentro del sistema? Eso lo defino aquí en el caso de uso. El caso de uso me definía los procesos o la funcionalidad que va a tener el sistema en base al módulo. Por eso tiene los casos de uso, no puede estar, por ejemplo, relacionado directamente con los procesos, sino con el módulo que voy a trabajar, y del módulo se debe ir desplegando cada proceso que voy a hacer dentro de esa gestión, en este caso del área de compra, que para mí
se va a convertir en módulo, porque a nivel de sistema nosotros a las áreas conocemos como módulos. Una vez ya definido, aquí le estoy diciendo que en mi módulo de compra va a permitir registrar un pedido. Incluye, ¿qué significa? Que sí o sí este proceso se tiene que ejecutar cada vez que realice una compra. Yo no puedo registrar una compra si es que no existe un pedido. Registrar presupuesto. Extend es una variante. Puede darse el caso o no. ¿Qué es lo que representa que cuando estoy realizando mi gestión de compra va a haber ocasiones en donde utilice el pedido, pero también me brinda la posibilidad, presupuesto, perdón, pero también me brinda la posibilidad de que si voy a realizar una compra sin necesidad del presupuesto, puedo obviar, eso me permite el STEM. Generar una orden de compra incluye, no puedo realizar una compra sin la orden de compra al proveedor porque es el único documento legal por el cual yo pueda solicitar producto a mi proveedor. La factura, el registro de la factura de compra también incluye porque tengo que tener mi comprobante de venta. Mismo caso cuando hay alguna devolución, descuento, alguna alteración sobre la factura, se aplica una nota de crédito y esto es también su comprobante. ¿Por qué está STEM? Porque no todo el tiempo va a haber devoluciones, descuentos, anulación de factura. Entonces va a haber casos en que no voy a necesitar o no en cada compra sí o sí voy a registrar una nota de crédito. Mismo caso la nota de remisión, a no ser que trabajen siempre con nota de remisión, en ese caso sería un include. Y el ajuste de stock, que por ahí semanalmente se suele realizar. Cuando yo hago un inventario previo, verifique que hay alguna diferencia en mi depósito con mi sistema, entonces yo puedo ajustar. Hasta ahí habíamos llegado. Una vez ya que tengo ya los casos de uso, el concepto me decía el caso de uso representa la funcionalidad del sistema o que va a tener el sistema, pero sin describir la función de cada uno. Ahora lo que yo tengo que hacer es describir la función de cada uno. ¿Cómo va a funcionar mi pedido? ¿Cómo va a funcionar mi presupuesto? ¿Cómo va a funcionar eh, la orden de compra? Y aquí en base a la pregunta de Marcos que está escribiendo, me pregunta si también se realiza en mantenimiento y elaborar informes. Bueno, sobre mantenimiento solamente yo le voy a pedir por ahí uno o dos como ejemplo. Nada más que eso. El tema de informes no. Los informes no vamos a tocar todavía, pero en los talleres sí ya la siguiente asignatura que van a tener, que es profesional, es el taller de tercero. En ese taller sí por ahí ya se le va a pedir informe, pero el informe varía mucho porque yo puedo tener solamente una interfaz de informe y a través de esa interfaz puedo seleccionar de qué proceso voy a sacar los informes. Le agrego filtros, parámetros desde hasta, por fecha, por proveedor, etcétera. Pero eso ya para taller, que no nos va a dar demasiado el tiempo porque acá estamos todavía en proceso de aprendizaje a diseñar. Después cuando ya se dan los talleres, que es ya una conclusión prácticamente de todo lo que se aprendió, ahí sí ya se va a pedir ya de acuerdo al alcance que tienen y al menos informe tiene que tener. Pero eso dejamos para la próxima. Por ahí, si pueden armar su caso de uso de informe, quedaría los casos de uso hasta la parte de mantenimiento y caso de uso de informe. Solamente ahí, pero lo que es especificación, secuencia y clase no vamos a realizar. Bueno, continuando un poquito, ya aclarado ese punto, este registrar pedido yo en pocas palabras le tengo que hacer hablar, le tengo que describir, tengo que decir o especificar cómo quiero que funcione, para que una vez que le pase ese documento, el programador directamente en base a esa especificación pueda darle funcionalidad. Ese, esa especificación más bien debe ir acompañado de un diagrama de secuencia, que es prácticamente la representación gráfica de lo que es
la especificación, porque se representa a través de estímulos y secuencia de funcionalidades, cómo va a ir, valga la redundancia, ejecutándose o funcionando el proceso del pedido. Y acompañado de un diagrama de clase que representa otra cosa, o más que la funcionalidad, representa de forma estática cómo va a estar relacionado o interrelacionado tanto mi interfaz gráfica con mi conexión de base de datos y con las entidades que interactúan. Ojo, esa parte es muy importante, que interactúan con este registro de pedido. Acá yo le voy a mostrar un pantalleo general de cómo quedaría primero esta especificación acompañada de su diagrama, secuencia y clase. Y en el video tutorial van a tener paso a paso cómo voy desarrollando para que puedan mirar bien y trabajar en base a eso. Entonces, si se fijan en este documento, creo que un ratito, aquí, este documento. Este documento se llama CUS, en sus siglas en inglés, especificación de caso de uso. ¿Qué es lo que trata de representar? Más que representar, trata de describir la función de cada caso de uso que yo definí. Y los casos de uso que habíamos definido son los procesos que va a tener aquí en mi sistema. Por ejemplo, registrar pedido. Voy a empezar a describir la funcionalidad de ese pedido. Pero para yo poder describir un CUS, tiene un formato específico que debe cumplirse. Tiene que tener el nombre del caso de uso, una descripción básica, no más de 2 renglones, el actor que está relacionado con ese caso de uso, la precondición, que significa lo previamente que yo tengo que tener para que mínimamente pueda ejecutarse, lo que necesito previamente. Flujo de eventos. El evento en sí es la acción que se va a ejecutar y el flujo de eventos se divide en dos. Flujo básico, alternativo. El flujo básico sería la funcionalidad normal. Se cargan los datos, eh, qué datos consulta, qué datos recupera, una vez que inserta, en dónde actualiza, toda la funcionalidad normal. Ahora, el flujo alternativo, como dice el nombre, es una alternativa que ofrece el sistema o el caso de uso. Por ejemplo, estoy buscando o al momento de buscar los productos o los datos del cliente, en este caso del proveedor, o por dar un ejemplo, los artículos, no encuentro ese artículo que estoy buscando en mi base de datos o no existe. Entonces el sistema o mi interfaz gráfica tiene un botón en donde yo puedo desde ahí llamar una interfaz y recuperar o cargar de ahí un nuevo producto sin necesidad de salir del pedido y ir a la parte de referenciales, por dar un ejemplo. Entonces, esos son alternativas. Si sale una alerta de error o si se cancela, ¿qué pasa con la operación? Toda la alternativa que me ofrece al momento de estar ejecutando ese proceso. Luego tenemos la descripción de tabla o lista de tabla. ¿A qué se refiere? A la entidad que va a participar dentro de ese caso de uso. Para registrar mi pedido yo necesito cabecera y detalle porque en los detalles va a ir todos los artículos. El producto, ¿por qué aparece aquí producto? Porque yo necesito consultar los datos de la tabla producto para recuperar y para visualizar el nombre de los productos que aquí se ve en esta interfaz. El usuario, quien registró, y la sucursal donde se registró. Si es que yo directamente usuario y sucursal recupero ya de mi variable de sesión, de mi login o acceso, como le llamen, no es necesario que esté aquí. ¿Por qué? Porque en ese caso no está realizando una consulta. Esto ya se recuperó dentro del caso de uso de el login
o el acceso. Ahí ya recuperé, guardé una variable y ahí estoy recuperando nada más, no es que hago una consulta directa a esa tabla. El prototipo, que es la parte más importante desde mi punto de vista. ¿Por qué la parte más importante? Porque en base al prototipo se tiene que en base al prototipo se tiene que poder describir la funcionalidad. Este prototipo tiene que estar descrito dentro de la especificación o mi especificación tiene que estar basado en base a este prototipo. Pues le voy a explicar un poquito. Una vez que tengo esto, hay varios prototipos, paso Profe, al una tema. pregunta. Esta clase Sí, se está grabando, ¿verdad? sí, Esta clase sí, se todas las está... Sí, clases siempre grabamos. Ustedes no se dale, preocupen por eso. gracias. Dale, dale. Profe, una pregunta. ¿El prototipo hay alguna plataforma que sugerís para poder avanzar? Para poder hacer prototipo, hay varios. Sí. Uno es ¿Hay alguna Slide. preferencia específica para este No, no, proyecto? no hay ninguna preferencia. Pueden usar Balsamy, después hay algunos también, Pencil Project, varios, eh, varias herramientas o aplicaciones para hacer prototipos existen. Hay algunos que son en línea directo, pueden usar. No hay ningún problema. Aquí tienen que tener en cuenta, no programamos todavía. Y el tema del prototipo, ya que se mencionó ese punto, el prototipo puede variar. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, aquí durante el análisis y diseño, mi prototipo puede tener un formato y después cuando programo puede variar, puedo cambiar mi prototipo porque al programar vi una forma más rápida de hacer o más sencilla o simplificar algunos pasos. Eso puede variar, lo que no puede ser totalmente diferente a lo que tenía. Ahora, al entrar ya en diagrama de clase, nosotros tenemos que representar las a través de clases de tipo Boundary, que después voy a explicar también qué son los Boundary. Los Boundary representan interfaz gráfica de usuario. Por eso aquí el nombre GUI que se antepone, interfaz gráfica de usuario. Tengo que representar la interfaz gráfica de usuario que voy a utilizar. Se representa a través de los componentes y las operaciones. Los componentes serían los campos, los botones. Si utilizo tabla, por eso acá van a encontrar TXT buscar, buscar pedido. Viste que tenemos nosotros aquí interfaz, una interfaz para listar, que sería este primero, que lista nomás todos los pedidos cargados. Y luego tenemos la interfaz para registrar la cabecera y aparte para el detalle. Por eso van a encontrar acá varios GUI. GUI listar, GUI pedido, y confirmar y anular no significa que así tenga que hacer sí o sí. Y algunos pueden hacer todo en una sola interfaz. De la misma forma está correcto. Entonces, por un lado represento la interfaz gráfica de usuario con sus operaciones. Aquí al costado van a ver un signo más. Eso significa que esta, esta, este atributo o campo es público. Si tiene un signo menos es privado. La misma cosa en la parte de las operaciones. Si este es una operación o es un método, si va a ser público o privado. La conexión, esta conexión es esa conexión que usamos en nuestra programación directamente para conectar a la base de datos. Tengo entonces mi clase de conexión que se representa a través de un estereotipo que es control y las entidades aquí en el lado ya derecho serían las entidades que va a interactuar. Mi cabecera pedido, mi detalle, mi producto, mi sucursal y mi usuario. Esto debe coincidir totalmente con lo que vimos más adelante. Y voy otra vez ahí. Con mi descripción de tabla. Si en mi descripción de tabla tengo representado 5, esos 5 tiene que estar representados en el diagrama de clase como clases de tipo entity, aquí como dice el nombre. Los entities son las entidades y las relaciones que se aplican entre entidades
son agregación o composición, en donde una agregación se da cuando una porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. ¿Qué significa eso? Una es dependiente de la otra entidad y la otra es independiente. En forma más sencilla y más clara, en realidad, si nos ponemos a analizar aquí, el pedido o la cabecera de pedido depende de la sucursal y depende del usuario. ¿Por qué? Porque ahí voy a registrar el usuario y la sucursal, eh, quién registró, ¿verdad? O en dónde se registró, si es que consulto esa tabla. Entonces, la cabecera no puede existir sin la sucursal, pero la sucursal sí es independiente. Yo puedo registrar X cantidad de sucursal sin necesidad de que haya un pedido. En ese caso se dice que la sucursal se encuentra agregada nada más a la cabecera. Sin embargo, si comparamos o tomamos del punto de cabecera y detalle, el pedido no puede existir si no hay un detalle. Depende del detalle porque ahí se van a registrar todos los datos. Mismo caso, el detalle no puede existir sin la cabecera. Entonces aquí se da, como ambas dependen una de la otra, se da una composición. Tienen que tener en cuenta también que si esto pasamos en un diagrama entidad-relación, en un DER, acá hay una cardinalidad de varios a varios prácticamente, en donde cuando hay una cardinalidad de varios a varios, como dice el concepto, nace una tercera tabla y esa, producto de esa cardinalidad. Nace la tercera tabla y sus claves primarias son representadas o son migradas de las dos entidades que fueron relacionadas. Entonces, normalmente cuando hay detalles, casi siempre es una composición porque son la cabecera y detalle se divide, en realidad son una tabla, pero se divide en dos, producto de la necesidad. ¿Para qué? Para que me permita guardar más de un registro. Tengan en cuenta que aquí, como no es un DER, no se representa dentro de las clases los atributos externos. ¿Cuáles serían los atributos externos? Por ejemplo, código de sucursal. Código de sucursal, por ejemplo, no viaja aquí, porque esto no es un DER. Cuando paso el DER, por ejemplo, esta si es clave primaria, viajaría como clave foránea. Eso no se representa aquí. Solamente atributos propios de la entidad, no claves externas. Aquí sí van a fijarse que el número de producto, el código del producto y el número de producto está. ¿Por qué está en el detalle? Porque son atributos propios del detalle. ¿Alguna consulta? Profe, disculpa. ¿Vos seguís presentando tu pantalla? Sí, me confirma si se pueden ver. Sí, se puede ver, profesor. Entonces mi conexión. Profe, Ahora veo. Ahora veo. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, como iba diciendo, es prácticamente eh, esos conceptos, ¿verdad? Que van a encontrar también en el libro de Star UML. A partir de los casos de uso en adelante, habla también de clase. ¿Cómo se aplican los estereotipos? ¿Cómo que se agregan en las clases de tipo entity, en la clase de tipo boundary, en la clase de tipo conexión o control? Eso yo voy a describir todito, o está todo descrito ya en el video tutorial que voy a estar levantando hoy, eh, en donde diseñamos paso a paso. Aquí le doy un pantallo general nomás para que puedan tener una idea. Siempre, siempre, principalmente en UML, para poder agilizar mi diseño, es recomendable que primero se realice el diagrama de clase, porque ese diagrama de clase yo puedo reutilizar nomás ya para en el diagrama de secuencia sin necesidad de crear de cero nuevamente. Entonces, por eso es muy importante el tutorial que van a estar mirando después. Ahora, una vez que yo tenga mi diagrama de clase, paso al diagrama de secuencia. Punto número 1, balance.
el trabajo tiene que estar balanceado. ¿Qué significa este balanceado? Tiene que tener una coherencia. No puede ser que mi diagrama de secuencia sea diferente a mi diagrama de clases. ¿En qué sentido? Los elementos o las clases que estoy utilizando. Si tengo o si tengo 5 entidades, tiene que aparecer las 5 entidades aquí. Se fijaron hace rato, teníamos pedido, cabecera, detalle, producto, usuario y sucursal. Lo mismo es representado aquí. Eso es lo primero que se verifica, que haya un balance, que no aparezca una entidad que no se esté utilizando en la clase, o más que entidad, una clase sería, o un elemento. Otro punto, no puede existir elementos sin que pase estímulo sobre ellos. ¿Qué sería un estímulo? Estos pequeños mensajes que se pueden observar aquí. Los estímulos, o más bien el diagrama de secuencia, se representa a través de estímulos, en donde está reflejando la funcionalidad en tiempo de ejecución de ese proceso. De forma interna, a diferencia que de un manual de usuario, aquí yo tengo que representar o describir en mi caso de uso, en mi especificación, tengo que describir de forma detallada cómo va a ser la funcionalidad interna y representar de forma gráfica eso. Por ejemplo, al iniciar, llama a conexión, consulta los datos de la cabecera, los datos del usuario y la sucursal. Y acá dice que muestra la interfaz. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad aquí? Para que tengan una idea. Lo que está haciendo aquí es representar esto. ¿Cómo se carga? Aquí consulta la observación de la cabecera, la fecha de la cabecera, sucursal y usuario, que sería realizado por el usuario. Nada más. Eso está representando en esta parte. Y esto tiene que estar también en la especificación en la primera parte. Aquí, el personal de depósito selecciona en el menú, abre el menú y al iniciar, llama a conexión. El sistema consulta los datos en la tabla pedido, usuario y sucursal. ¿Por qué? Porque del pedido va a traer la observación, la fecha y el estado. De la sucursal, obviamente, el nombre de la sucursal, y realizado por el usuario. Entonces, tal cual eso tiene que estar representado también aquí. Y voy representando a través de estímulos. Los estímulos pueden ser sincrónicos o asincrónicos, en donde el sincrónico es cuando tiene retorno y el asincrónico cuando no. Sí, escucho. Profe, Sí, una consulta. ¿Este trabajo de ejemplo sería posible compartirnos? Aquí está bien sí. especificado cómo debe ser, pues es como una guía. Este mismo voy a levantar ahí para que tengan como ejemplo. Es el primer proceso. ¿Está bien? Gracias, profe. Yo, por ejemplo, este pedido le voy a levantar como ejemplo y otro proceso voy a hacer. O sea, hice en realidad en el tutorial y ese mismo también le voy a levantar para que tengan 2 ejemplos. Entonces ustedes van a hacer uno o más al menos van a tener que hacer. Ya van a tener 3 ahí. Bueno, entonces aquí representamos, como iba diciendo, que los estímulos pueden ser sincrónico y asincrónico. Sincrónico sería cuando hago una consulta y me retorna. Asincrónico sería solamente cuando eh, tiene, cuando no tiene retorno. Por ejemplo, envío datos y termina ahí. Vamos a suponer que inserto datos y no retorna un mensaje de la base de datos. Entonces terminaría ahí. Autoestímulos son estos que se fijan aquí cuando se ejecutan un proceso sobre el mismo elemento. Por ejemplo, limpia campos, recupera datos o eso, ¿verdad? Aparte de eso, tienen que tener en cuenta que eh, la especificación, o más bien el diagrama de secuencia, se representa por evento.
¿Qué sería el evento? Las acciones que ocurren. Agregar, anular, modificar. Por eso aquí van a ver que dentro del flujo básico, aquí por ejemplo hay un título que dice agregar. Este es un evento, no es un botón. Mi botón se puede llamar agregar mismo, puede llamarse nuevo, o como quieran, pero estoy representando el evento, todo lo que sucede al momento de agregar un nuevo pedido. Por eso acá tengo la parte del cabecera y detalle, cómo se carga. Grabar es parte del evento agregar. Confirmar es parte del Hola, evento agregar. perdón, recién Luego acabo tenemos de la llegar. parte de anular. Anular sería otro proceso, o sea, otro evento, una vez ya registrado los datos en la base de datos. Después, si hay necesidad, se puede anular, o si hay necesidad de modificar, se puede modificar, pero tienen que tener en cuenta que no todos los movimientos se pueden modificar. En este caso, un pedido sí, pero una factura yo no puedo modificar. Es un documento legal, entonces no puedo modificar. Bueno, ahora escucho, ¿alguien tenía alguna consulta? Yo justo acabo de llegar hace unos segundos. Perdón por la tardanza, pero es que no tengo, ¿cómo se dice? Wifi ni nada de eso. Me prestaron un segundo. O sea, me prestaron para estar aquí en la clase y recién nomás pude conseguir eso más. Sin problema, para eso está la grabación, entienden nadie, así que no hay problema con eso. Bueno, continuando un poquito, ahí ya iba explicando hasta el diagrama de secuencia. Podemos tener la parte de agregar y anular. Y aquí quiero explicar algo importante. Si se fijan al agregar, tenemos la clase tipo entity, tenemos 5. Balancea totalmente con mis 5 clases de tipo entity y balancea totalmente con mi descripción de tabla, que son 5. Pero al confirmar no balancea, y anular era que dejé como tarea esto, ¿verdad? ¿Por qué no balancea al confirmar? Porque para confirmar yo un proceso no necesito consultar todos los datos. Tienen que tener en cuenta que el balanceo del sistema se hace por descripción lógica. ¿Cuál sería la descripción lógica? Lo primero que sucede dentro de un caso de uso. ¿Y cuál es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es el registro. Yo no puedo confirmar ni anular si es que no registré. Por eso aquí los nombres de los verbos siempre van a ser registrar o generar. No dice, no hay, por ejemplo, un caso de uso que se llame, por ejemplo, modificar pedido o anular pedido, porque estos son eventos que ocurren dentro del proceso. Entonces, el nombre del verbo siempre antepone lo primero que sucede sobre ese proceso, que sería el registro. Entonces, este sería, por ejemplo, una especificación completa con una especificación, diagrama de clase y secuencia ya completa y balanceada. Es siempre importante trabajar de esta manera. Nosotros en la unidad 8 tenemos netamente lo que es balance. Entonces nosotros nos ahorramos ya ese tiempo de hacer, hacer todo. Por ejemplo, si yo me siento a hacer todo mi diagrama de secuencia de mis 5 procesos, después hago todo mi diagrama de secuencia de mis 5 procesos, después todo mi diagrama de clase de mis 5 procesos. En ese caso voy a tener que llegar en un punto donde yo deba de verificar uno por uno para ver si está balanceado. Y les puedo asegurar por experiencia propia que van a poder hacer bien el primero y el segundo. Después ya la mente prácticamente mecánicamente ya va a querer hacer, y algunos pasos voy a saltarme sí o sí. Entonces ahí suele suceder mucho que el trabajo se encuentra desbalanceado.
¿Qué significa eso? Que o vi algunos puntos, me faltó algunas tablas, en mi diagrama de secuencia tengo 5 tablas, en mi clase aparece solamente 3 y así sucesivamente. Entonces, trabajar de esta manera ya, balanceando proceso a proceso, yo me olvido ya de esto. Hice mi especificación, secuencia, clase de mi proceso pedido, entonces ese proceso pedido ya doy por terminado, ya no toco más. Después paso a mi siguiente proceso. Entonces, a la gente que tiene compra prácticamente esto ya va a tener algo similar. Otro punto muy importante, este no es la única forma de hacer. No es que yo le estoy mostrando este ejemplo y la interfaz gráfica tiene que ser como está acá. No. Aquí es donde se diferencia el trabajo de cada alumno. Nadie programa igual. Cada uno programa de forma diferente. Entonces tiene que hacer su prototipo y en base al prototipo ir desarrollando. Yo siempre recomiendo que lo primero que se realice sea el prototipo. Es una pérdida de tiempo empezar a trabajar primeramente con la especificación. ¿Por qué? Porque el prototipo es una maqueta, es un ejemplo que yo plasmo en algo abstracto que yo estoy plasmando una idea aquí. Entonces, si yo me siento a hacer mecánicamente o teniendo en mi mente nada más una idea, en algún punto cuando me empiece a distraer o descanso un ratito y después vuelvo, ya voy a tener una idea, 5 minutos después ya una idea totalmente diferente. Es por eso que es importante que los prototipos ya se pueda diseñar y una vez diseñado ese prototipo ya se describe netamente. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, continúo entonces. Eh, una vez que tengamos esto, una vez desarrollada esta parte, después de terminado todas las explicaciones, voy a leer los mensajes que enviaron. Una vez que tenga terminado, nosotros tenemos que armar en el documento. Este es el documento de un proyecto ya terminado. Por ejemplo, tiene los datos del módulo de la empresa que investigó, toda la parte de portada, usted tiene todo ya el formato, la tabla de contenido, aquí está. Algunos errores salieron porque seguro por la paginación nada más. Aquí va la primera parte que era portafolios de prospectos de investigación, donde yo capturo los datos de la empresa, describo la organización, la misión, visión, objetivo, todo lo que tenga, el organigrama de la empresa, planteo el problema, está agrupado ya en el módulo de compra, cuál es el problema, si se fijan, aquí habla de cada proceso que inconveniente tuvo, formulación de preguntas, no se cambia nada aquí, cómo se procesa la información, en este caso en el módulo de compra, cuáles son los eventos del módulo de compra, el cuadro de requerimiento, tal cual como está en el formato, solo se cambió el nombre. Y así también para el objetivo. La justificación, y si se fijan, reducción de información. No se agrega pregunta ni se coloca nada en la reducción. Directamente el nombre. Extracción de evento, el evento que se extrajo. Luego viene el cuadro de requerimientos. Si se fijan, este primer evento, el personal de depósito registra el pedido. Así mismo tiene que estar en mi primer evento. Personal de depósito registra el pedido. ¿Qué es lo que estoy requiriendo hacer de esto? Registrar pedido. Estímulo interviene. Acá tendría que ser solicitud de registro de pedido. Y como respuesta es el resultado de la petición de ese evento. Tenemos un pedido registrado. Creo que la mayoría ya tienen de esta manera. Y una vez que arme todo mi cuadro de requerimientos, la lista de requerimientos sale de la segunda columna. Si se fijan, aquí registrar pedido, presupuesto, generar orden
eso es lo que se va incluyendo en la lista de requerimientos y codificados. 1, gestionar compras. 1.1, registrar pedidos. Así vamos organizando. Una vez que tengamos esto, está la parte de intervención, donde hay preguntas preestablecidas que de la misma forma que la anterior, ustedes van a cambiar solamente el nombre del módulo. Pero las preguntas no son iguales a los que están en la parte de investigación. Aquí ya habla de sistema informático. Arriba hablaba de describir la información. Aquí ya habla del análisis y diseño, de la interfaz gráfica, etc. Descripción del producto. Aquí ustedes van a describir el producto que van a desarrollar, los involucrados en el proyecto. Tal cual. Y después ya viene ya la parte de análisis y diseño. Modelo de negocio. Se coloca tal cual el modelo de negocio aquí. Luego viene el diagrama de actividad y luego ya viene el caso de uso. Por ejemplo, aquí caso de uso referenciales dividió en dos. Ustedes pueden hacer todo en uno nada más. Aquí se dividió en dos. Una parte para puso referenciales varios y otros referenciales que va a usar en esto. Todo con el nombre mantener. Gestión de compra, el que hicimos. Caso de uso de informe. Se fijan aquí tiene de dos maneras. Referencial e informe de compra. Entonces aquí su referencial va a tener solamente una interfaz de referencial y en ese va a seleccionar qué referencial con los parámetros y imprimir. Y lo mismo para la parte de los movimientos de compra. Y aquí empieza su especificación. Por ejemplo, un referencial que es de producto, su especificación, un prototipo, su diagrama de clase y su diagrama de secuencia, agregar, editar y eliminar. Porque a diferencia de los movimientos, los referenciales se puede agregar, modificar y eliminar. Aquí tiene otro referencial de persona. Aquí tenemos ya dos. Y aquí tenemos otro referencial de proveedor. 3 referenciales en este caso se realizan. Es opcional. Los referenciales son más fáciles porque prácticamente tienen la misma funcionalidad. El nombre es lo que variaría. Después ya viene ya el pedido. Pedido con su especificación, interfaz gráfica, su diagrama de clase y la secuencia de agregar, modificar y anular. Presupuesto, ya con otro proceso, su especificación, prototipo, clase, y aquí tiene agregar, confirmar y anular. Aquí no tiene más, en este caso ya no tiene más modificar, ya es un documento legal. Generar orden de compra, mismo caso, su especificación, tiene su interfaz gráfica, su diagrama de clase, un poco más largo porque trabaja ya con varias entidades. Agregar secuencia, confirmar y anular. Mismo caso de factura. Entonces, este es uno completo. Nosotros al menos yo le voy a pedir a ustedes que pedido, por ejemplo, los que tienen compra, si tienen compra el pedido prácticamente yo ya le voy a pasar. Aquí van a tener un ejemplo para guiar. Yo por ahí muestro un proceso y aparte de ese proceso que yo mostré, ustedes van a hacer 2 más. Y ya vamos a tener 3. Y el cuarto, ese va a entrar en el examen prácticamente para que ustedes durante el examen puedan hacer un diagrama de una especificación, clase y secuencia del proceso. Y eso van a integrar ahí como examen y con eso cerraríamos. La idea de estas materias es, por ejemplo, aprender a diseñar, hacer todos los diseños correspondientes que luego en taller ya vamos a profundizar lo que sería, o van a profundizar más bien en los talleres, donde van a trabajar seguro ya con 2 módulos, pero ya bien funcional. Bueno, y esto sería prácticamente
lo que estaríamos trabajando. No sé si hay alguna duda en particular. Por mí está claro, profe. ¿Quedó claro? Sí, veo que el módulo es hasta el 25. Hay tiempo hasta el 22 para entregar todo este trabajo, ¿verdad? Sí, hasta el 22. Yo mientras voy a estar corrigiendo todo ya para esa fecha, las actividades por el tema de que tiene que estar para el 20 mínimamente ya todo bien, a modo de que ver sus habilitaciones. Nosotros tenemos una parte procesual que venimos trabajando. Ahí con lo que preguntaba Agustín, creo, en el grupo, pregunta sobre qué exactamente es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer prácticamente son diseños, los diseños que estamos viendo. Para eso justamente el video tutorial nosotros ya tenemos claro hasta caso de uso. Ahora vamos a trabajar con especificación, secuencia y clase. Hoy dimos un pantallón general lo que es especificación, secuencia y clase, paso a paso cómo se diseña. Esto ya van a tener en el video tutorial que voy a levantar en breve. Y ahí ya trabajamos en base a las dudas que ustedes van teniendo, me van avisando y vamos trabajando y corrigiendo y ajustando juntos. ¿En qué parte de la Eh, plataforma, profe, podemos subirte el proyecto y los diagramas para que nos corrijas? sí, esa es la idea. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos podemos habilitar un espacio donde pueden enviar nada más sin puntuación, en donde podemos ajustar. Lo que sí le voy a pedir, eh, por ejemplo, que envíen de un proceso nada más. Tengan en cuenta que estamos 36 o 39 por ahí, si no me equivoco. Entonces son muchos, ¿verdad? Porque si me envían vamos a suponer que un alumno haga todo, los 5 procesos que tiene compra o que tiene servicio, que tiene el módulo que elija. Eso va a llevar mucho más tiempo ir corrigiendo todo, pero durante el avance así estoy haciendo diagramas de secuencia y aquí si quieren saber ustedes si van avanzando bien, sin problema. Lo único que le voy a pedir es que me envíen con el prototipo para yo tener una idea, porque si me envían solamente su diagrama de secuencia, yo puedo tener una idea totalmente diferente a la que ustedes están teniendo. Entonces, como sugerencia, solamente le voy a pedir que me envíen así con el prototipo. ¿Estamos? Listo, profe. Genial. Sobre la pregunta de Julio, que podemos pasar el trabajo, prácticamente ya respondí sobre eso. Directamente cómo puede ir pasando. La fecha de tarea que venció el sábado del 6, sí, ese sí se va a extender sí o sí. Ese creo que ya expliqué en el grupo la semana pasada porque la tarea 6 tiene que incluir un diagrama de clase y un diagrama de secuencia. Entonces, sí o sí, ese, por ejemplo, si hacen su primer proceso, eso agregan y está. Y después en el balance ya, en la unidad 8 ya entregamos ya los 3 procesos que vamos a trabajar. ¿Estamos? Pregunta de la compañera, no sé si alzó la mano, creo que era Cleia. Sí, profe, yo tengo una consulta. Clelia. En cuanto a las tareas que subimos antes de los vencimientos, pero tuvimos algunas correcciones, vamos a volver a subir. Eso de No, repente, eso ya no se sube más. ya no se vuelve a subir. Entiendo. Solamente aquellas tareas que se subió por adelantado nada más. ¿Está bien? Claro, yo, por ejemplo, ¿verdad? En una Sí. unidad subí mucho antes de la fecha de vencimiento, pero ahora me fijo, tengo una corrección. ¿Qué Ya corrección? lógicamente venció. Mm. ¿De qué unidad es? Ay, profe, tendría que mirar. Si es la unidad 1, 2 y 3 no hay mucho, pero si es de la unidad 4 podríamos ver qué, qué sería exactamente. Pero tengan en cuenta que las sugerencias son sugerencias.
como dice el nombre. No es, en este caso es aplicar y para la próxima ya tiene que estar con la sugerencia solicitada. Ah, comprendo. De la unidad 4 dice Sí, aplicar las sugerencias en líneas generales, ver el archivo y ajustar, dice. Entonces, sí. no sé si- Y ese ya tiene que ajustar y para las 6 ya tiene que aparecer con estas tres Ah, columnas. ya, Porque creo que van a enviar ya con el formato completo ya. ya, entiendo. Perfecto. Gracias. Dale, ¿otra consulta? Bueno, Perfecto. Sí, Eh, escucho, Juan. Algo que pasó es que uno iba a subir qué cosa, creo que fue la semana antepasada, o la semana pasada, no me acuerdo bien, que yo de hecho había mostrado en el grupo que cuando intentaba hacer cosas para subir y eso, como que me salía cargando la cosa ese. Logré cargar uno, pero el otro no pude. Estuve La, todo el la día semana pasada estaba con intentando. inconveniente nomás la plataforma, por eso te daba así. Creo que ahora ya se subsanó eso. Sí, pero es que ya se venció eso ya la semana pasada nomás. Se me había olvidado comentarle. Ahora nomás que están hablando de eso me acordé. Para comentarle nomás era porque se me había olvidado decirle. Eso Bueno, nomás. y vos podés enviar igual y si está atrasado ahí en el comentario pones y explicar el por qué. Porque porque de hecho que vos habías mandado fotos creo del grupo, entonces está la Sí, evidencia ahí. mandé Se te luego va a fotos. considerar igual. Sí, igual se te va a considerar, no hay problema con eso. Sí. ¿Otra consulta? No, no creo que no. ¿Alguien más? No sé si tiene duda para ir avanzando. Bueno, si no hay duda o consultas, entonces nuestra conexión de hoy damos por cerrada. Y ya voy a estar levantando así como pidieron el ejemplo. Voy a levantar así el ejemplo y si puedo voy a levantar también ese ejemplo de trabajo completo que tenemos a modo que podamos ir trabajando sobre ello. ¿Estamos? Bueno, adiós. Que tengan una buena noche. Nos vemos. Igualmente, buen resto de jornada para todos. Profe, yo tengo Sí, dudas. te escucho. En la unidad 6.1, esos son Sí. diagramas que se tiene que hacer acorde ya al trabajo o no. Porque yo, por ejemplo, no estaba haciendo así. Por eso te dije, Acuérdate, para que mires otra vez mi trabajo, para que puedas modificar, ¿verdad? 6.2 o 6.1. 6.2. 6.1, 6.1 se hacía en no, base al seis ejemplo. punto uno. Sí, 6.1 se hacía en base a un Ah, y yo ejemplo pensé normal. que... Ah, bueno, y el de que te dije que era el proyecto. ¿Es en qué Sí, unidad se ese entrega, se ya- alza? Porque esa parte sí, yo, por ejemplo, todavía... ese se tiene que ir realizando ya en el 6.2 y en el 8 se entrega así ya en el formato. Para esa fecha. Ah, ya las partes, tipo, se hace por parte y después se reintegran todos. Sí, la idea, sí, así mismo. Viste que ahí pide un diseño, no podemos pedir todo de uno porque es largo. Entonces luego después vamos a ir integrando. Por eso a veces hay 6.1, 6.2. En el 6.1, por ejemplo, tenés ejemplos, tomar una idea, armar en base a eso y una vez armado eso, aplicar ya para el siguiente, para tu proyecto. Esa es la idea. Ah, ahora sí Hacerlo ya de forma entiendo todo ya. procesual. Ahora ya entiendo. Perfecto. Genial. Profe, ¿Estamos? tenemos una compañera nueva también. No sé si está conectada ahora y te quiere hablar. Compañera Desde nueva. hoy nomás, sí, desde hoy nomás se incorporó. Y eso habría que ver con la gente de Te escribió y académica. sí, y te escribió, no, aún no le estás respondiendo, me dijo. Ah, Que ya, era ya, lo de ya. acá, la sucursal Sí, de Coronel Oviedo también.
Ah, ya sí, tengo 3, 4 mensajes por ahí que me escribieron, pero eso justamente yo le llamé a la coordinadora para Mm. que pueda comunicarse con ella, porque nosotros los docentes pues no podemos decidir realmente sobre esos puntos. Y Netamente creo es que con... ella ya se comunicó con ellos, le incorporó todo en el grupo y todo ya. Voy a llamar un poco a la coordinadora a ver qué me dice. Y sí, Porque me preocupa un poquito porque hay pues tareas eso que se cerró y sabemos que educación a distancia, por ejemplo, es procesual mm. y prácticamente tenemos 1 o 2 semanas nomás ya. Y a Pero mí, por voy a hablar. ejemplo, en la materia de redes, a mí, por ejemplo, me toleraron. Faltando Mm, 2 semanas para que termine también, yo entré. Me anoté tarde ya luego también. Y tipo, me dio el profesor entregar antes día del examen. En esa. entiendo. Y si le va a Y, haber otra vez chance también con ella. Yo que le voy a ayudar, bro. y- no, y si le aceptó la gente académico, de seguro porque eh, van a tener consideración y voy a ver cómo también, Bueno, la profe. vale. Sin problema, voy a poner ya una Ok, gente académica. súper. Gracias. El ejemplo voy a levantar ahí sobre la pregunta de Marco. El ejemplo ya. Buen resto de jornada. Gracias, profe. Chao, chao.